Bueno, te voy a hacer una pregunta bastante directa. ¿Y si una parte importante de tu cartera está perdiendo valor y tú no te estás dando cuenta? ¿No? Al final, mientras todo el mundo está hablando de la guerra de Irán, que si Trump por un lado, que si el estrecho de Hormuz por otro, que si el petróleo a $150, que si no sé qué, que si no sé, aranceles, que si todo este tipo de cosas, la IA no solo está creando empresas, está destruyendo el modelo de negocio de muchas empresas de software y el mercado lo está empezando a descontar. Ahora bien, ¿es buena inversión ahora el software o es mala? ¿Se te está destrozando la cartera o no? Esto es lo que vamos a trabajar hoy en Inversiones al Día con Aitor Ortigosa, donde todos los días tienes un vídeo súper potente de inversiones, de especulación y de cómo los inversores podemos hacer cositas bonitas en el mundo de la bolsa, ¿vale? Y para solucionar todo este problema, he pensado en 3 puntos que tenemos que empezar a trabajar. Lo primero, ¿qué está pasando realmente en el sector? ¿Por qué está ocurriendo este tipo de cosas? Lo segundo, ¿quién está ganando y quién está perdiendo en el mundo del software? Y lo tercero, ¿qué podemos hacer los inversores ante toda esta situación? Y si es buen momento de comprar o buen momento de estar al margen, ¿vale? Recuerda que todo esto no es una recomendación de inversión, soy un tipo en YouTube, así que no me hagas mucho caso, pero haz tu propio análisis, ¿vale? Bueno, ¿qué está pasando realmente en el mundo del software? Veníamos de unos años en el cual el software era la hostia, ¿no? Todo el mundo estaba en las empresas tecnológicas, nos lo pasábamos genial, doble dígito cada año de crecimiento y era una maravilla, ¿no? Hasta empresas súper poderosas, ¿no? Como Google, Microsoft, Tesla, eran empresas que, joder, que crecían un huevo, ¿no? Y durante muchos años, y empresas súper gordas, ¿no? Y el tema es que de repente, desde el 2026, incluso un poquito antes de 2026 hasta ahora, que estamos en abril, de repente ha caído un montón de empresas. ¿Y esto por qué? Porque está habiendo una disrupción brutal con la inteligencia artificial. Todas las barreras de entrada que tenían estas empresas están siendo destruidas, ¿vale? La inteligencia en cualquier ámbito ahora mismo es casi gratis, ¿vale? Y antes lo difícil era construir el software, ¿no? Ahora lo difícil es hacerlo diferenciador, ¿no? Entonces, muchas personas, gracias a los modelos de suscripción de 20 pavos que tenemos con ChatGPT, con Anthropic, con Gemini, con todas estas inteligencias artificiales, puedes crear software de una forma muy sencilla y está en tu mano. De hecho, para que veas, yo tengo una empresa que nos dedicamos así, por así decirlo, al tema del software y hemos, o sea, yo no he despedido gente, pero hemos multiplicado por 10 nuestra capacidad de acción, gracias a la inteligencia artificial. Antes utilizábamos mucho software de distinto tipo, ahora hemos aglutinado todo en uno, incluso creamos software para empresas, para darles servicio y éramos una agencia de marketing, a ver si me entiendes, que es que a fin de cuentas la disrupción está siendo tan brutal que no solo están despidiendo personas, sino que hay empresas que se están tambaleando porque sus barreras de entrada están siendo muy cuestionadas y sobre todo su modelo de negocio, ¿no? Entonces, el que no se adapte va a ser sustituido. Y para ello vamos a ver quién está ganando y quién está perdiendo en bolsa. ¿Vale? Fíjate, DocuSign, una empresa que prometía, pues eso, firmar documentos, hacer un montón de cosas a través de internet y la verdad que funcionaba muy bien, 60% abajo en bolsa. Asana, una empresa de gestión de procesos que yo mismo la utilizo con algunos de mis equipos, 50% abajo. Salesforce, un CRM de la hostia, súper potente, 50% abajo. SAP, más de lo mismo, esta es empresa europea, ¿no? Shopify, 40% abajo. Shopify, una empresa que se dedica a crear tiendas online y que funciona muy bien, pero muy bien, 40% abajo, y de hecho tiene un montón de usuarios. Adobe, 60% abajo. Adobe, la empresa de Photoshop, la empresa de Premiere. Nosotros en una de mis empresas la utilizamos muchísimo y tengo 2 licencias de Adobe, ¿no? Microsoft, el gran gigante tecnológico que lleva no sé cuántos años en bolsa, 40 años o así, 40% abajo. Snowflake, una empresa de ciberseguridad, ¿no? Creo que es 60% abajo. Hostia, ¿qué está pasando con todas estas grandes empresas que hace 2 años eran los estandartes de lo que es el crecimiento bursátil? Luego tenemos a otras empresas que, por ejemplo, están planas, por así decirlo, que es Google, que está más o menos plana, ¿no? Desde que empezó el 2026 más o menos tiene el mismo valor, ¿no? Amazon, más o menos lo mismo. Meta, ha tenido sus caídas y eso, pero está más o menos plana. Broadcom, pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, si te fijas, las empresas de software
Hay muchas que están cayendo, pero cayendo a plomo y sin parar. Otras que se están manteniendo, ¿vale? Y lo que realmente está funcionando es todo el tema de semiconductores, ¿vale? Y todo el tema de este tipo de empresas que se están manteniendo arriba, como Nvidia, ¿no? Y así. Pero estamos viendo que, o sea, el problema no es que las empresas lo estén haciendo mal, es que el mundo ha cambiado, ¿no? La inteligencia artificial les está quitando un montón de cuota de mercado. Personalmente, no sé si has visto cómo edita y cómo hace imágenes Gemini, por ejemplo, es una barbaridad. O cómo a través de OpenCloud te puedes crear el software que tú quieres en 5 minutos. Yo tengo personalmente unos controles de estocaje y así súper potentes. Y de hecho he creado hasta software de fichación de personas, ¿vale? Para restaurantes, y lo hemos hecho súper rápido y súper potente. Y no somos expertos programadores. Simplemente sabemos lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo, ¿no? Entonces, tienes que pensar que la historia del mercado siempre es la misma. Lo que escasea deja de serlo a medio plazo, ¿no? Y entonces las empresas de software están muriendo algunas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como inversores, ¿vale? Y ahora sí, ¿qué es lo que tiene que hacer un inversor en esta situación? ¿Qué es lo que los inversores tenemos que pensar para poder aprovecharnos de esta situación o para poder salir más o menos bien parados? Porque si tienes mucha inversión, por ejemplo, en Nasdaq o en algunos ETFs de software, vas a sufrir muchísimo porque está cayendo todo el sector, ¿no? Pues lo primero y fundamental es que los ETFs de software, que antes funcionaban tan bien, ¿no? Pues para tener una exposición a 50 empresas, ¿no? De software, ahora ya dejan de ser útiles. ¿Y por qué? Porque si te fijas, la gran parte de este tipo de sector está cayendo. Si tú compras todo el sector, por muy bien que lo hagan algunas empresas en concreto del sector, lo más probable es que te pilles los dedos, ¿no? Entonces, para mí, ya comprar ETFs de software ya no son una opción, ¿vale? Lo que hay que hacer es mirar siempre bien el sector, cuáles son las empresas que mejor están funcionando. Yo es lo que normalmente suelo utilizar cuando hago inversiones, ¿no? Cojo, por ejemplo, un sector, venga, el sector eléctrico. Dentro del sector eléctrico, ¿dónde es lo que está mejor funcionando? Iberdrola, Endesa, ¿quién está funcionando mejor? Esto, pum, pues entonces compras esa acción, ¿no? Y sí, te nichas un poquito más, pero siempre tiene un mayor grado de acierto. Hay más volatilidad, evidentemente, pero normalmente suele tener un mayor grado de acierto, ¿vale? Al final, tú tienes que pensar que las empresas ya no las vamos a ver en base a cuál es el software que están creando, sino a cómo están distribuyendo ese software. Esa es mi tesis, y me explico. Ahora crear software es prácticamente al alcance de todos. Puedes hacer más o menos prototipos de una forma súper funcional, rápida y sin necesidad de meterte en grandes inversiones. De hecho, o sea, tú mismo lo puedes hacer. Te coges, te metes con, yo que sé, ChatGPT Codex y empiezas a trabajar un código y es increíble lo bien que funciona, ¿vale? Yo utilizo muchísimo, de hecho para otra empresa que tengo, que está más centrada en lo que es la creación de contenido, tenemos software dedicado para hacer un montón de cosas y ese mismo software hace unos 4 años yo pagaría, yo qué sé, 1.000 euros al mes por él, ¿vale? Entonces ya no es la creación del software, sino cómo lo distribuyas y cómo le des esa capa de mejora con respecto a lo que pueda hacer una persona de a pie. Por ejemplo, si tú te dedicas a la formación, ya sabes que dentro de poco la formación va a estar totalmente disrupteada por la inteligencia artificial. Vamos a tener tutores, vamos a tener todo este tipo de cosas. Entonces, como tú hagas el delivery de ese producto o servicio, es como vamos a valorar las empresas. Y eso es lo que yo creo que va a ocurrir con respecto al software. Que ya no vas a comprar una compañía porque tenga un software que sea increíble, sino que vas a comprar una compañía porque te dé muchas más soluciones que crear tú el propio software, ¿vale? Entonces, habrá empresas en este bache que está teniendo el software que lo van a hacer muy bien, ¿vale? Y que van a subir muchísimo. Pero esas empresas las tenemos que rebuscar. Ya no sirve comprar el sector al completo como se podía hacer antes, ¿no?
Y entonces, estas empresas son las que tenemos que tener en el punto de vista. Eso sí, no te va a quitar la cantidad de volatilidad que puedas tener, ya que es un sector que está funcionando mal. Como norma general, yo cuando hay un sector que está funcionando mal, lo que hago es apartarlo y cuando funcione mejor, ya lo veo. Eso lo suelo hacer con periodos de 6 meses, ¿no? Cojo todos los sectores y digo, ¿cuáles son los que más están tirando los últimos 6 meses? Estos. Y ahí es donde busco información, ¿vale? Entonces, ahora mismo el software está en una tesitura muy delicada y desde mi punto de vista no hay que tocarlo. Eso sí, si te gusta la caña y quieres darle para buscar este tipo de empresas que lo van a hacer bien seguramente de aquí a 3, 5 años vista y vas a poder ganar mucho dinero, adelante. Pero eso ya es para los más rápidos del oeste y yo prefiero siempre ir un poquito por detrás porque tanta volatilidad me vuelve un poco, me estresa un poco. No obstante, lo iremos viendo todos los días aquí en Aitor Ortigosa con Inversiones al Día, donde iremos viendo cuáles son las mejores oportunidades de inversión y si el mercado cambia de opinión, que suele pasar muchas veces, ¿no? Que de repente empieza a crear un suelo en ese sector y poco a poco se mantiene y empiezan a subir todas las empresas, algunas más y algunas dejan de caer. Entonces, ya te digo, cuando la inteligencia se vuelve barata, lo caro no es seguir siendo imprescindible. ¿Entiendes un poco la situación? No obstante, nos vemos mañana. Un saludo.